Estábamos viendo lo que era retroalimentación positiva, retroalimentación negativa en amplificadores operacionales. Siempre que tienen ustedes retroalimentación negativa, tienen estabilidad de la ganancia. Y cuando tienen retroalimentación positiva, no hay esa estabilidad de la ganancia y la ganancia crece, tiende a un valor muy grande, a un valor exponencial. Entonces el circuito se comporta como un comparador cuando existe retroalimentación positiva o no existe retroalimentación. Entonces este es el circuito comparador más sencillo, más simple, donde simplemente no tenemos ningún tipo de retroalimentación. Y en este caso pues están comparando lo que tenemos en la entrada inversora y en la entrada no inversora. Entonces este es un comparador. Aquí este es un comparador. Aquí no existe retroalimentación. No hay retroalimentación. Y pues en esta ya sabemos que cuando tenemos en la entrada inversora, lo que tenemos aquí es mayor a lo que tenemos en la entrada inversora. Entonces el voltaje a la salida va a ser saturación positivo. Entonces aquí recuerden el voltaje máximo que podemos tener aquí a la salida es el voltaje de saturación, ya sea positivo o negativo. Entonces no se puede tener un voltaje más alto que lo que se tiene de saturación positiva o saturación negativa. Entonces cuando el voltaje que tenemos aquí en la entrada no inversora es mayor al de la inversora, pues tenemos saturación positiva. Y si el voltaje de la entrada inversora es mayor al voltaje de la entrada no inversora, entonces el voltaje de la salida es saturación negativa. Es un comparador. Y luego tenemos un problema cuando tenemos los circuitos comparadores. Aquí en este caso tenemos esta señal, la vamos a comparar con esta señal cuadrada. Solo que esta señal que tenemos aquí, esta señal triangular, se le suma una cierta cantidad de ruido. El ruido que tenemos aquí es un ruido aditivo. Eso ocurre pues, frecuentemente en las diferentes señales. Y pues entre más pequeña sea la señal que tenemos en la entrada, pues se va a ver más afectada por ruido. Entonces, para señales que son muy pequeñas, debemos de tener mucho cuidado de que no se le sume alguna cantidad de ruido. Entonces, en este caso, aquí a la señal triangular, estamos sumando esta cantidad de ruido. Entonces, aquí la señal de salida tenemos este ruido es un ruido aditivo. Hay otro tipo de ruidos que también les hace modificaciones en la señal y les puede provocar un cierto desplazamiento de la señal. En vez de tener esta señal triangular de esta forma, pueden tener aquí una señal como esta. Entonces aquí, en este caso, les provoca un cierto desplazamiento de la señal. Y ese ruido muy probablemente se deba a un ruido que le podemos llamar como ruido multiplicativo. Es menos común y sí existe, pero el efecto pues, es menor que el ruido aditivo. Ok, entonces la señal triangular que tenemos aquí se le suma un ruido aditivo y tenemos esta señal. Si usamos un comparador como el que tenemos anteriormente, pues obtiene esto a la salida. Entonces observen, aquí tenemos la señal de ruido y pues este tipo de salidas también se da mucho en las salidas digitales. Cuando no, pues, las salidas digitales muchas veces pueden sumar este tipo de ruido. ¿Qué es lo que se hace para corregir esto? Se agrega lo que vimos que era un comparador con histéresis, donde tenemos que la comparación cambia en dos voltajes. Entonces ya no se compara únicamente con un solo valor, sino que se está intercalando y se está cambiando el voltaje de comparación de acuerdo al voltaje que tengamos a la salida.
Entonces ahí en ese caso los voltajes que tenemos de comparación es un voltaje de umbral superior y un voltaje de umbral inferior. Entonces esto es con lo que se están comparando los voltajes. Y entonces a la salida, para cuando tenemos una señal con ruido, nos disminuye ahí la cantidad de ruido que tenemos. Entonces, aquí tenemos esta que está aquí, es nuestra señal. Y esta señal ya no se compara únicamente con cero, sino se compara con los voltajes de umbral. Este que está aquí es el voltaje de umbral superior y este es el voltaje de umbral inferior. Entonces, para iniciar, para que se vaya a saturación negativa, tiene que superarse el voltaje de umbral superior. Aquí en este punto lo superó e inmediatamente la señal ya no se va a comparar con el voltaje de umbral superior, sino con el voltaje de umbral inferior. Entonces ya no nos afecta todo este ruido. Y para que exista un cambio, la señal de entrada, la señal triangular, debe ser menor que el voltaje de umbral inferior, que ocurre en este punto. Y en cuanto ocurre este punto de comparación, ya el punto de comparación ya no es el voltaje de umbral inferior, sino el voltaje de umbral superior nuevamente. Entonces todo el ruido se elimina y con esto pues eliminamos todas estas señales que no son deseables. Entonces el ruido que nos puede rechazar este tipo de circuitos utilizando una entrada con histéresis, pues es toda esta magnitud. Toda esta distancia de aquí a aquí es el voltaje de histéresis y es lo que puede rechazar nuestro circuito. Pues dijimos que muchos circuitos digitales en la entrada tienen por ahí este tipo de entradas, tienen una entrada con histéresis y eso pues nos evita esto. Y decimos que eso lo tenían cuando tienen una entrada de tipo Schmitt. Esto también ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Y vamos a ver nada más, hay muchos otros comparadores que podríamos ver. En este caso pues vamos a centrarnos en este. Hay otros comparadores, vamos a revisar nada más este circuito. Pues que también, si ustedes quieren, también lo pueden aplicar en la práctica. Yo les recomiendo que utilicen el circuito que explicamos anteriormente, pero este también lo podrían aplicar ahí en la práctica. Aquí lo que tenemos es un comparador. Aquí en vez de llamarlo comparador, se le llama detector de nivel. Es un comparador. Un comparador de voltaje con ajuste independiente. El ajuste independiente es el voltaje de histéresis y el voltaje central. Entonces, en este caso, pues dice que fijamos un valor de resistencia y la otra resistencia que tenemos aquí, esta puede ser una resistencia variable para hacer el ajuste de histéresis y el voltaje central. En el caso del voltaje de histéresis, va a estar definido por este valor de N. Y en el caso del voltaje central, pues está definido por el valor de M que tenemos ahí. Entonces, con esto podríamos escribir algún problema. Aquí, para este ejercicio. Y podríamos poner, nada más aquí ver, diseñar un comparador con histéresis. Para un voltaje central. De 2 voltios. Y un voltaje de histéresis
de 3 voltios. Así. Aquí pues nos debe quedar claro cómo funciona este circuito. Entonces ahí siempre la manera de observar su funcionamiento pues puede ser a través de una gráfica o a través de una ecuación que nos describa el comportamiento del sistema o de este circuito. Entonces en este caso vamos a comparar lo que viene siendo un voltaje de entrada con respecto a un voltaje de salida. Aquí nos dan algo de información, nos dicen que tenemos un voltaje central de 2 voltios. Vamos a poner esto. Aquí vamos a suponer que son 2 voltios. Y sería 1 voltio. Y son 3 voltios, 4 voltios. Aquí es menos 1, menos 2 voltios. Entonces aquí en este punto, en 2 voltios tenemos el voltaje central. Y luego tiene un voltaje de histéresis de 3 voltios. Entonces esto significa que vamos desde 3.5 1,5 voltios hacia arriba y 1,5 voltios hacia abajo, hasta aquí, hasta donde tenemos 0.5. ¿Por qué le puse 3.5 en lugar de 3? Porque el voltaje de histéresis es de 3 voltios. Ahí lo aclaro ahorita. Entonces el voltaje central está aquí en 2 voltios. La distancia que hay desde aquí hasta acá deben de ser 3 voltios, que es el voltaje de histéresis. Entonces este que está aquí es el voltaje de histéresis, que son 3 voltios. Entonces aquí es el voltaje central. Entonces de aquí a aquí pues tendríamos 1.5 voltios. Y de aquí a aquí serían otro 1.5 voltios. Entonces por eso cae a 3.5 y aquí en 0.5. Entonces aquí donde tenemos 2.5 voltios, aquí en 2.5 voltios sería el voltaje de umbral superior. Y aquí donde tenemos 0.5 voltios. En el de la derecha sería de 3.5, ¿no? A 3.5 le puse 2. Ok, gracias. Sí. Sí. Entonces ahí tenemos el voltaje de umbral inferior y el voltaje de umbral superior. Entonces por eso. Y tenemos ahora también aquí, en este circuito, tenemos la entrada que vamos a estar cambiando. De cierta manera entra la entrada no inversora. Entonces, la que estamos moviendo es la entrada, la entrada inversora. A diferencia, aquí por ejemplo la entrada la teníamos en una entrada inversora. Entonces este era un amplificador inversor, digo un comparador inversor. Entonces aquí la entrada, la que nosotros movemos, entra en la entrada inversora. Y aquí la entrada va a la entrada no inversora. Entonces, cuando este supere el voltaje de umbral superior, pues se va a ir a saturación positiva. Y cuando la señal sea menor que el voltaje de umbral inferior, se va a ir a saturación negativa. Entonces, otra vez ahí la forma en la que funciona esto, toda esta línea sigue la trayectoria que sigue nuestra señal, bueno, el comportamiento del sistema. Y esta que está aquí también.
y esta. Entonces, cuando empezamos aquí, que el voltaje de entrada es mayor que el voltaje umbral superior, estamos aquí en saturación positiva. Empieza a disminuir el voltaje de entrada menor al voltaje umbral superior y no va a cambiar. Nos vamos a mantener en saturación positiva hasta que sigue disminuyendo el voltaje de entrada, hasta que el voltaje de entrada es menor al voltaje umbral inferior, y entonces nos vamos a ir a saturación negativa. Pues en este punto pues disminuye el voltaje de entrada y aquí nos mantenemos en saturación negativo. Entonces estamos en esta región, empezamos a incrementar el voltaje y ahora el punto de comparación se cambió del voltaje de umbral inferior al voltaje de umbral superior. Entonces la señal de entrada ahora se va a estar comparando con el voltaje de umbral superior. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que superar el voltaje de umbral superior para que exista un cambio en la salida. Pues hasta ese entonces tenemos el cambio. Y esta sería la gráfica del comportamiento de este comparador. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos, tenemos algunos datos y requerimos otros datos más también. Los datos que nos dan el problema, ese es el voltaje central, 2 voltios, y un voltaje de histéresis de 3 voltios. Para el diseño de este circuito requerimos proponer un valor de esta R. En este caso, el valor de R, vamos a proponerlo de 100 kilos. Y también la alimentación. También necesitamos conocer la alimentación. La alimentación, pues vamos a suponer que son más o menos 15 voltios. Y otra característica que no nos la da el problema, que nosotros la comprobamos haciendo mediciones aquí, es el voltaje de saturación. Entonces, estos voltajes de saturación nosotros lo comprobamos directamente aquí en el circuito. Entonces, vamos a suponer que en este caso es 13.9. Positivo y negativo. Entonces, es simétrico ahí todos estos voltajes. Entonces, con estos datos, que son los datos de nuestro circuito, pues podemos calcular fácilmente, pues en este caso, el valor de N y el valor de M que nos define estas resistencias. Para el caso del valor de N, tenemos que esto es igual a... hacemos el despeje, despejamos N de la primera ecuación y nos queda que es más Vsat menos Vsat sobre el voltaje de histéresis. Entonces el voltaje de saturación positivo son 13.9 voltios menos 13.9 voltios sobre el voltaje de histéresis, que son 3 voltios. Vamos al valor de N. Son 13.9. Que son 27.8 entre 3 son 9.26. No tiene unidades. Son 9. Vamos a ponerlo así. Podría poner aquí el 7 al final. Y ese sería el valor de N. Con esto ya podemos encontrar el valor de M. Vamos a sustituir ahí. Vamos a encontrar M. N dijo que no tiene unidades, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? N dijo que no tiene unidades. No, no tiene unidades. Gracias. Ahora con el valor de M sustituimos en la segunda ecuación. Vamos a tener primero el voltaje central. El voltaje central son 2 voltios. Es igual, aquí voy a sustituir estos valores, el voltaje central, el voltaje de referencia, el voltaje de saturación y el valor de N. Es igual a menos el voltaje de referencia. Aquí para no
tener mucha complicación en este caso. Bueno, ahorita le asignamos un valor. Vamos a poner voltaje de referencia. Este voltaje de referencia lo más conveniente pues, es utilizar los voltajes que tenemos en el circuito. En este caso, el voltaje que tenemos en el circuito es más B o menos B. Entonces, este va a ser más B o menos B. Y ahorita definimos qué voltaje nos conviene poner aquí como voltaje de referencia. Entonces, aquí nos queda voltaje de referencia sobre M menos el voltaje de saturación positivo, es 13.9 voltios. Y más o menos 13.9 voltios. Entonces, incluso aquí ustedes pueden utilizar voltajes de saturación que no son simétricos, aquí para hacer todas las operaciones. En este caso tenemos voltajes simétricos, y aquí tenemos 2 sobre N, que fue 9.2667. Este 13.9 menos 13.9 pues es 0, y únicamente nos quedamos con esta parte de la expresión, que son 2 voltios igual a menos voltaje de referencia sobre M. Aquí, por lo tanto, M va a ser igual al menos voltaje de referencia sobre 2 voltios. El resultado que nos tiene que dar M es un voltaje positivo, digo, es un valor positivo. M no tiene unidades, tiene que ser un valor positivo. Para que eso sea posible, entonces, pues el voltaje de referencia tiene que ser negativo. Entonces, en este caso ponemos menos 15 voltios. Nos quedaríamos con el signo negativo para que M nos quede positiva. Entonces pondríamos menos 15 con el voltaje de referencia dividido entre 2 voltios. Y entonces aquí M nos queda más 7.5. Entonces aquí la idea pues que M nos quede positiva, y para ello por eso seleccionamos que aquí tuviéramos menos 15 voltios. Entonces vamos a comprobar que el circuito esté bien. Vamos a hacerlo ahí en el Proteus. Y también con bueno, con esto ya casi terminamos todo lo de los comparadores. Abriendo el Proteus. ¿Está? Está. Entonces elegimos un operacional. Vamos a utilizar el LM324. Vamos a utilizar el segundo. Vamos a poner una resistencia. Y vamos a utilizar también unos potenciómetros. Ok, entonces ponemos nuestro circuito. Y ponemos esta resistencia en la tierra.
Aquí polarización positiva. Estamos usando más o menos 15 voltios. Y luego vamos a conectar estas otras dos resistencias. Aquí pues vamos a usar una resistencia. Esta resistencia es de 100 kilos. Pero aquí vamos a utilizar unos potenciómetros. Entonces tenemos esta N, es un potenciómetro. Esta es la que nos da la retroalimentación positiva. Esto lo ponemos aquí y aquí. Entonces esta sería como tener una resistencia variable. Entonces no sabemos qué valor de resistencia tenemos ahí. Bueno, ahorita ya calculamos lo que vale N. Ahorita ponemos el valor que corresponde. Y aquí tenemos otra resistencia que es entre este punto, es esta que está aquí, y menos B, que serían menos 15 voltios. Aquí tenemos la entrada. Y aquí en la entrada vamos a poner una... para estar variando el voltaje. Voy a poner otro operacional. Disculpe, ¿el operacional sí va bien así? ¿El operacional sí va qué, perdón? ¿Sí está bien o está al revés? El operacional, por ejemplo, aquí tienes la entrada inversora, está a tierra. Y luego la entrada no inversora va a esta resistencia, que nos da aquí la parte de la entrada. Está bien. Y aquí, en esta misma, en la entrada no inversora, tiene la resistencia de retroalimentación. Está bien. Y también tienes aquí en la entrada no inversora la otra resistencia, esta otra, que va a menos B. Entonces, sí está bien. O no sé dónde está tu duda, aquí con el circuito. Para... Ah, no, sí está bien. Es que como puso esa hacia un lado, por eso me confundí. El potenciómetro. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a agregar un seguidor de voltaje y lo que voy a poner aquí va a ser otro potenciómetro más. Y aquí voy a poner los voltajes, más o menos 15 voltios. Más 15 voltios. Y menos 15 voltios. Entonces el voltaje que vamos a tener aquí a la salida del potenciómetro va a ser un voltaje de más o menos 15. Bueno, ahí variable. Y aquí también vamos a tener más o menos 15. Y ahora con estas resistencias tenemos que hacer algo. Aquí, por ejemplo, es el 100% de la resistencia. Y aquí pues nos va a marcar, en este caso, pues 1 kilo. Esta es una resistencia variable. Y la forma en la que la vamos a conectar va a ser la siguiente. Esta terminal la vamos a poner aquí. Entonces, aquí estamos puenteando la derivación central con este extremo. Entonces, cuando aparece aquí el 100% y si medimos la resistencia entre estas dos terminales, pues vamos a tener que el valor de la resistencia es 1 kilo en este caso. Esta resistencia viene siendo esta, la MR.
nosotros obtuvimos un valor de M de 7.5. Entonces, es M por R. 7.5% son 750, perdón. Esta es M, que obtuvimos 7.5 por R, que son 100 kilos. Esta resistencia es de 750. Digo, de 75. No, perdón, 750 kilos. Y esta otra resistencia es de 9.2667 por 100 kilos. Son 926.67 kiloohms. Ok, entonces en vez de poner esta resistencia estamos poniendo los potenciómetros. Entonces los potenciómetros que pondríamos aquí serían dos potenciómetros de 100 kilos. Este es un potenciómetro de 100 kilos. ¿Cómo le hizo para cambiarlo? Para cambiar el valor del potenciómetro, le puedes dar aquí con el botón derecho y donde dice Edit Properties, y aquí le ponemos 100 kilos. O también aquí donde tienes el valor de 100 kilos, haces doble clic y aquí te aparece 100 kilos. Gracias. Ajá. Bueno, entonces esta resistencia, pues ustedes ajustan exactamente el valor que requieren y con esto pues también mueven el voltaje de histéresis y el voltaje central. Aquí requieren un voltaje de un potenciómetro. Este potenciómetro que está aquí es 7.5, entonces supondría que esto debe estar como el 75%. Entonces que es hasta que está funcionando así. Pero de todas maneras con esto hacen el ajuste. Y este otro potenciómetro es el de 9.2, es como en el 92%. Esto es lo que hacen en algunos circuitos donde requieren ajustar los valores de las resistencias. Pues si miden aquí la resistencia, aquí deberían de tener 92 kilos. Pero lo que necesitamos son 900 y no 92. Entonces esta resistencia no nos sirve. Aquí lo que requerimos es una resistencia de un potenciómetro, perdón, de 1 mega. Este potenciómetro también es de 1 mega. Y ahora sí, aquí el 73% de 1 mega nos da los 730. Requerimos 750. Aquí requerimos, este está en el 92%, es 920, vamos a ponerle 930. Entonces aquí ya tienen los dos potenciómetros, ya los tienen ajustados. Cuando trabajan con este tipo de circuitos, con estos potenciómetros, este está con el valor muy al extremo. Entonces, para cambiar este valor de resistencia que no esté tan al extremo, lo que convendría sería, por ejemplo, agregar aquí una resistencia. No lo vamos a hacer, pero como estamos en el extremo, aquí lo que convendría sería poner una resistencia, por ejemplo, de 500 kilos. Y este potenciómetro, pues ya lo hice, no lo quería cambiar. Y este potenciómetro pues nos quedaría en el 43%. Entonces esto nos daría 430 kilos más los 500 kilos son los 930 kilos que requerimos. Y se fijan, por ejemplo, con este potenciómetro ya no estamos trabajando en el extremo. Entonces conviene siempre que estamos haciendo ajustes con potenciómetros no llevarlos al extremo. Si es necesario llevarlo al extremo, mejor colocamos una resistencia y así tenemos un mejor rango de operación aquí del potenciómetro.
Entonces aquí ya ajustamos esos 930 kilos y aquí 750 kilos. Y vamos a probar el circuito. Vamos a poner aquí las puntas de voltaje. Aquí también ponemos otra. Aquí a la salida. Listo. Y vamos a ver. Aquí de entrada tenemos 0 voltios. Tenemos saturación negativa, menos 15 voltios. Lo cual significa que estamos en esta región. Tenemos de entrada 0, entonces estamos justo en este punto. Entonces nos vamos a ir moviendo más hacia la derecha y debe de cambiar hasta que alcancemos los 3.5 voltios. Aquí, por ejemplo, es 1.2 voltios. Seguimos con saturación negativa. Esta es la entrada, 1.2 voltios a nuestro comparador. Disculpe, arriba porque lo dejó en 43. ¿Cómo, perdón? Arriba porque lo dejó en 43, el potenciómetro. ¿Por qué fue 43? Porque aquí tienes el 43% de 1 mega. Este potenciómetro aquí es como si tuvieras 430. 430 kilos más 500 kilos te da 930 kilos, que es este valor de resistencia que tú querías. Gracias. Entonces, aquí tenemos de entrada 1.2 voltios y tenemos menos 15 voltios. Estamos en esta región, digamos, en esta parte. Nos seguimos moviendo. Es 1.5, 1.8, 2. Ay, ya le puse 3. Aquí ya cambió, cambió bastante. Si esto puede cambiar. Aquí en editar propiedades. Y la resistencia mínima. Bueno, pensé que aquí se le podía cambiar. Bueno, entonces aquí cambió. Lo reinicio otra vez. Aquí estamos en saturación negativo. Aquí estamos en 2.5, todavía tenemos saturación negativa. Nos estamos moviendo aquí hasta que lleguemos a 3.5, es donde debe cambiar. Aquí está en 3, todavía tenemos saturación negativa. 3.3, saturación negativa. Y aquí es donde cambia. Entonces 3.6, nos pasamos aquí y cambió a saturación positiva. Si seguimos incrementando, pues nos quedamos en saturación positiva. Ahora nos vamos a regresar por acá y no va a cambiar hasta que bajemos de 0.5 voltios. Aquí, por ejemplo, tenemos 1.8 voltios a la entrada. Seguimos con saturación positiva. Estaríamos por aquí en la gráfica. Entonces bajamos 0.6. Todavía estamos aquí en la orillita a punto de cambiar. Entonces todavía tenemos saturación positiva. Bajamos un poco más el voltaje, 0.3. Y aquí cambió a saturación negativa. Y ahora nos venimos a esta otra parte de la gráfica. Entonces este circuito comprueba que lo que tenemos es correcto. Aquí de manera práctica nosotros podemos hacer un ajuste práctico con estos potenciómetros. Entonces se supone que con el potenciómetro que tenemos aquí, con este que está acá, modificamos el valor del voltaje histéresis. Y si modificamos este potenciómetro, que cambia el valor de M, cambiamos el voltaje central. Entonces, moviendo estos potenciómetros, hacemos el ajuste del voltaje central y del voltaje histéresis de manera práctica, hasta asegurarnos de tener exactamente el valor que nosotros queremos. Y este pues es otro comparador de histéresis. Y vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con la clase.
Ok, vamos a continuar. Y ahora vamos con este. Este es un circuito comparador y es el LM311. Aquí pues me interesa que ustedes vean este tipo de circuitos. Y que los puedan identificar. Entonces, LM311. Este es el LM311. Este que está aquí es un comparador de alta velocidad, comparador de voltaje de alta velocidad. Pues nada más por leer algunas características. Es el 311. El M311 es un comparador de voltaje de alta velocidad. Opera en un amplio rango de voltaje. Y con voltajes lógicos. ¿Qué más? Pues lo demás ahí no es tan interesante, pero este es un circuito comparador. Entonces aquí tienen ustedes esta entrada, digamos entrada no inversora, entrada inversora, y aquí tienen el circuito comparador y tienen estas dos entradas para hacer un ajuste de offset del circuito. Lo interesante de aquí es lo que tienen aquí a la salida. Este tipo de salidas se conoce como salida de colector abierto. Entonces ahí lo que tiene la salida es este tipo, que aparece como un transistor. Entonces en muchos circuitos ahí les dicen cómo está conectado. Vamos a ver qué más está aquí el circuito. Y aparece esta conexión. Todos estos ejemplos de aplicación. Esta sería la más común, la primera que aparece aquí. Esta sería la más común. Entonces, internamente, este transistor, pues está dentro del circuito integrado. Aquí es todo esto, creo que tienen aquí, el circuito integrado. Creo que tienen varios del LM311. No, es uno solo. El 111. LM311. Es este circuito. Entonces este es un circuito comparador, no es en sí un amplificador operacional, pero hace de un circuito comparador. Y está conectado de esta forma. Y en este caso, su circuito que viene internamente, aparece esta forma de conectarlo. Entonces aquí ustedes lo que tienen es que ustedes van a polarizar este circuito para poder tener una salida. Entonces aquí aparece aquí por ejemplo la terminal que viene con la 7, dice output, esta sería la salida. Estos son los del balance, que son estas dos. Viene este como VCC, la tierra. El 1 y la 8 es con lo que polarizan su circuito. Y el BEE
sería la parte del emisor. Entonces, de ahí viene, de hecho, el VCC y el B de lo que viene siendo emisor y colector. Entonces, este VCC es donde conectan, perdón, hace referencia al colector, pero no hace referencia. El BEE sería esta señal. Entonces, esta que está aquí es el BEE. Y aquí está la salida. Entonces, en este circuito, si ustedes toman la salida de aquí y ustedes quieren medir aquí la salida, no van a medir nada. Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces, aquí lo que quiero que vean otra vez, tienen su circuito internamente, les dice que tienen este transistor. Y luego aquí en el pinout del LM311 aparece este tipo de circuito. Pero aquí ustedes ya saben que este circuito es de colector abierto. Aquí agregamos el LM311. Aquí aparece un poco diferente del circuito que tienen aquí. Aquí nos dicen que la terminal 4 bueno, la terminal 1 es tierra. Vamos a conectarlo. Entonces, la terminal 1 es tierra. Y luego tenemos la 4 es VCC. Vamos a ponerle ahí 15 voltios. Y... no, perdón, aquí me equivoqué. Dice la 4 es BE. Es la 8. Que son más 15 voltios. Y la 4 ahora sí, dice BEE. Entonces ahí podrían poner tierra o 0 voltios. Vamos a poner, podrían poner tierra o un voltaje negativo. Entonces vamos a ponerle menos 15 voltios. Ahí no me fijé si acepta ese voltaje el circuito, espero que sí. Menos 15 voltios. Bueno. O ya vi cómo está el circuito. Bueno, entonces la terminal 7, esta que está aquí sería la salida. Aquí lo que hace, pues es comparar dos voltajes que ponemos aquí en las entradas, en la entrada 2 y 3. Entonces voy a poner aquí un voltaje. Aquí voy a poner 2 voltios. Y aquí voy a poner 3 voltios. Entonces aquí estoy poniendo 2 voltios. Y aquí estoy poniendo 3 voltios. Y pues el que es más grande, pues es el que está en la entrada inversora. Entonces aquí vamos a tener un voltaje negativo. Bueno,
Cuenta de prueba. Aquí me marca 0.01 voltios. Y se supone que es porque este voltaje es menor que el que tengo. Este voltaje que tenemos aquí es mayor, perdón, que los 3 voltios. Entonces el voltaje que es mayor es el que está en el menos. Entonces esto se debería de ir aquí a 0. Aquí nos marca 0. Supondría que está bien. Vamos a cambiarle y aquí en vez de poner 2 voltios voy a poner 4 voltios. Aquí pongo 4 voltios y luego hago la simulación otra vez. Y aquí me sigue apareciendo 0. Entonces lo que nos está diciendo aquí la salida es que no tenemos ningún valor a la salida. Este circuito no va a funcionar porque no estamos poniendo nada, no estamos polarizando la salida. Entonces aquí requieren ustedes hacer un circuito como cualquiera de los que tienen aquí. Ahí ya me fijé bien. Esta terminal es la que viene marcada como VCC. Esta viene marcada como BEE. Esta viene marcada como tierra. Y este otro es la salida, el output. Esta sería la entrada inversora. Y esta es la otra entrada, la entrada no inversora. Entonces ustedes requieren polarizar aquí el transistor. En este caso estamos mandando esta terminal, la estamos mandando aquí a tierra. Entonces aquí no tienen nada conectado aquí en la salida que le viene marcada como la 7, aquí no está conectado a nada. Entonces por eso siempre les va a marcar 0 voltios, no importa lo que ustedes tengan. Entonces lo que requieren es poner alguna carga. Y este tipo de circuitos son muy útiles porque lo que les permite es que aquí a la salida se puede tener una corriente más alta. Entonces aquí la corriente es más alta. A la salida. Y la corriente que tenemos a la salida no depende del integrado. Entonces aquí este circuito integrado maneja, digamos, una corriente más baja. Y a la salida pues tenemos una corriente más alta. Entonces, digamos, el límite de corriente de este circuito podrían ser unos 20 miliamperes. Pero ustedes aquí a la salida podrían conectar, por ejemplo, un relevador. Entonces aquí podrían conectar un relevador. Y les podría funcionar. Y aquí la corriente podría subir hasta unos 100 miliamperes y no habría ningún problema. Entonces este circuito, para que ustedes tengan algo a la salida, necesitan conectarle una carga aquí. En este caso puede ser un relevador porque lo que tiene internamente es un transistor y eso les ayuda a tener una corriente más alta. Entonces la idea de tener este tipo de circuitos es tener una corriente más alta. Hay algunos microcontroladores que manejan también este tipo de salidas con colector abierto. Y con eso pues ustedes tienen una salida con una corriente mucho más alta. Entonces en este circuito, para tener un valor a la salida, necesitamos entonces conectar una resistencia. El valor de esta resistencia pues depende de la carga que tengan. Vamos a poner una resistencia de 560 ohms. Y esta, la 7, la terminal 7 que está aquí, se supone que es el colector. Aquí es esta señal
De hecho, no lo verifiqué acá en la hoja de datos. Colector outs. La 7. Sí, la 7. Entonces aquí va a positiva. Y aquí también tiene que verificar que el transistor que tengan a la salida, pues en este caso es un transistor NPN. Entonces este NPN, aquí en el emisor, se tiene que conectar al potencial más bajo y el colector al potencial más alto. Entonces aquí le puedo conectar igual, puedo conectarle 15 voltios, otro voltaje independiente al voltaje que tienen ahí. Le voy a poner igual los 15 voltios. Y ahora sí ya podemos medir una salida aquí. En este caso, aquí tenemos 15 voltios. La salida que está aquí es mayor a esta otra. Entonces ahora sí tenemos una salida. Tenemos 15 voltios. Si lo bajamos aquí, ponemos 2 voltios. Nada más cambié esta, este cambio aquí. Pongo 2. Y ya está, 0. 0 voltios o 15 voltios. Entonces este es un circuito. Estos circuitos requieren conexión de colector abierto. Igual también hay algunas compuertas con colector abierto. A ver si encuentro alguna. Aquí están algunas compuertas. Esta es una compuerta NAND y dice colector abierto. Es la 7401. Esto nada más para indicarles que hay diferentes tipos de dispositivos, diferentes circuitos que tienen ese tipo de funcionamiento. Entonces esta es la 7401 y si ustedes aquí conectan una salida, pues no les va a funcionar bien. Aquí igual esta es una compuerta NAND. Déjenme ver a ver qué otro tipo de... Aquí. Pero con esta está bien, para hacerla... ¿Cómo se llama ese dispositivo en el Proteus? 7401, así lo buscas, así lo debes encontrar, 7401. Uh, 7401, aquí está. Aquí está, este. Aquí, por ejemplo, esto les dan esa información. No dice más. No viene el circuito más que esto. Entonces, cuando ustedes usan un dispositivo, otra vez verifiquen qué tipo de salida tienen. Esta que está aquí dice, es una compuerta NAND con colector abierto. Aquí voy a poner un switch aquí para probar esta compuerta. Switch.
Y dijimos que para probar estos tipos de interruptores debemos evitar dejar voltajes flotantes. Entonces aquí lo vamos a poner esta resistencia. Vamos a dejar esta resistencia de 10 kilos. Y esta la vamos a conectar aquí a tierra. Y aquí conectamos tierra. Y aquí en este punto vamos a conectarle 5 voltios para probar este circuito, que supongo que es un circuito digital de tipo TTL. Los TTL utilizan 5 voltios de alimentación. Y algunos también utilizan 3.3, que son los voltajes estándar. Entonces, no, si lo dejamos así, esta compuerta no debe funcionar correctamente. Aquí tenemos, es una compuerta NAND. Pues cuando tienen unos, aquí la salida nos da un 1 negado, sería un 0, aquí está bien. Pero aquí si ponemos 0, perdón, aquí estamos poniendo, aquí se supone que está ingresando un 0 y un 1. Aquí deberíamos de tener un 1, debería estar encendido la salida. Y pues esto no va a funcionar, porque este circuito, el 7401, es de colector abierto. Y déjenme ver si aparece alguna imagen. El M7401. Ay, ¿qué puse? Bueno, el M7401. No, nada más esa información viene ahí. Ok, entonces ese circuito a la salida está, hagan de cuenta, su compuerta. Aquí tiene las entradas y esto internamente por ahí tiene conectado un transistor. Este internamente también lo tiene conectado a tierra y esta sería la salida. Entonces esto es lo que tendrían ustedes de su circuito. Entonces aquí externamente, para que les funcione, tienen que conectar una resistencia y conectarlo aquí al voltaje de polarización, que no tiene que ser forzosamente los 5 voltios que están usando. Vamos a conectarlo a 5 voltios, igual aquí ponemos una resistencia de 10 kilos, y ahora sí aquí ya vamos a poder medir el voltaje. Entonces ponemos aquí la resistencia de 10 kilos, aquí están poniendo esta resistencia. Aquí ponemos igual los 5 voltios. Y aquí se debe observar el cambio de voltaje ahora. Que el problema está como tengo conectado el circuito de arriba. Aquí todas las tierras están unidas y por eso no puedo hacer, pensaría que por eso no puedo hacer la simulación correctamente. Ahora sí. Y otra vez, aquí no... Ah, ya sé por qué es. Voy a dejarlo como estaba. Aquí, por ejemplo, la simulación, aquí debería estar marcando 0 voltios. Aquí debería estar marcando 0 voltios y aquí aparece como si estuviera conectado a 5 voltios. Entonces pensaría que es por la carga que le estamos poniendo aquí. Voy a poner 1 kilo y 1 kilo. Sigue apareciendo aquí como si estuviera en positivo. 100 ohms. Ahora sí.
Es muy pequeña la resistencia, de hecho. Voy a ponerle 330. Ahí está, esta sí funciona. 330. Ahora sí. Y primero para probarlo, le quito esta resistencia. Y aquí mido el voltaje. Ahora sí, es una compuerta NAND. Aquí pues no aparece, aquí aparece en gris la salida. No va a pasar nada si hacemos aquí los cambios. Aquí tenemos un 0. Aquí no aparece la salida, dice FLT flotante. Nada más aquí cambia, aquí como que se cambiará abajo. Cuando conectamos esta resistencia, ahora se supone que aquí ya debemos de medir el voltaje. Aquí están 5 voltios. Aquí tenemos 1, 0. Aquí nos da 5 voltios a la salida. Si ponemos 1, 1, aquí tenemos 0 voltios. Si ponemos 0, 0, vamos a tener 5 voltios. Es una compuerta NAND. 0, 0 aquí nos da 0, lo niega y nos debe dar un 1. Entonces son 5 voltios. Entonces aquí en este caso pues sí funciona. Entonces los diferentes circuitos que tienen ahí con una colector abierto, pues requieren polarizarlos de manera externa para poder tener una salida. Aquí tengo un ejemplo que me parece que sí, de unos sensores que usé el otro día. Bueno, no tengo el que quería, aquí está otro. Aquí, por ejemplo, es este sensor. Es un sensor que les detecta proximidad. Es un sensor bastante bueno. Es muy bueno ahí. Se puede usar en la industria y bajo ciertas condiciones donde tengan mucho polvo y eso. Y funciona muy bien. Y aquí está el circuito que tiene. Entonces tienen estas dos configuraciones. Entonces ese es un sensor de proximidad, es inductivo el sensor. Y pues aquí tienen, esto es lo que tenemos allá a la salida, son 3 cablecitos. Y esto así, entonces hagan de cuenta que tienen estos 3 cables. Aquí está la imagen que les dice cómo funciona el sensor. Aquí está la terminal café, la negra y la azul. Entonces aquí lo que les dice, la manera en que se tiene que conectar, este es un transistor NPN. Este es el emisor. Este es el colector. Y esta es la base. Si ustedes conectan el circuito, este lo conectan a positivo, este a 0 voltios, y ustedes no conectan ninguna carga, y aquí tratan de hacer la medición, les va a marcar siempre 0. Entonces, si detecta o no detecta, siempre les va a marcar 0. Aunque este sensor, por ahí cuando detecta, se enciende o se apaga, pero aquí no les va a hacer ningún cambio. Y eso es porque no está conectado. Entonces, para que pueda funcionar este circuito, este sensor, es un sensor que tiene colector abierto y lo que conectan aquí es la carga. Entonces, tienen que conectar la carga.
hasta que tienen la carga y ya se detectan presencia, pues entonces se va a prender y aquí se les va a ir a un voltaje, pues no sé si este normalmente abierto o normalmente cerrado, pero pues aquí les va a estar detectando. Entonces, si no tienen carga, no les va a funcionar. Hasta que conecten la carga, les va a funcionar correctamente el sensor. Este otro circuito utiliza un transistor PNP. Entonces el transistor PNP se polariza de manera inversa al NPN. Entonces este que está aquí es el emisor. Y luego la puntita de la flecha está a este lado. Aquí la puntita de la flecha está hacia abajo. En este tienen ustedes el transistor de esta forma. Es un NPN. Y acá el transistor lo tienen de esta forma. Entonces la polarización, este tiene que ir al voltaje más alto. Y el emisor aquí va al potencial más bajo y el colector va al potencial más alto. Y aquí es al revés. El emisor, que es aquí de un circuito PNP, el emisor en este caso va al potencial más alto y el colector va al potencial más bajo, que es lo que tiene conectado aquí. Bueno, aquí esta resistencia la conectan aquí para este caso en particular. Este es un transistor genérico. Para este caso particular la resistencia la ponen aquí. Entonces, aquí lo que les trato de decir es que con los circuitos tengan cuidado si lo que tienen a la salida es colector abierto. Entonces, si tienen colector abierto, necesitan tener una carga para poder observar la salida. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes necesitan poner aquí una carga. Si este circuito ustedes lo conectan a otra etapa, aquí va otra etapa del circuito, etapa 1. Sin esta resistencia, el circuito no les va a funcionar. Si aquí en la etapa 1, pues ahí esta que está aquí, esta parte tienen una alta impedancia. Entonces sí requieren esta resistencia. Y luego la ventaja otra vez que tienen aquí es la corriente que generan ustedes a través de es independiente de la corriente del resto del circuito. Y eso les permite tener una corriente mucho más alta aquí a la salida. Entonces, dependiendo de la corriente que les soporte a la salida, que no sé si aquí venga señalada. Aquí, por ejemplo, dice que nada más les aguanta que es 16 miliamperes. Y 2 miliamperes, no viene esa información. Pero bueno, entonces tengan cuidado ahí cuando vean este tipo de configuración. Ya no alcanzamos a ver algo más, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces la próxima semana, si no hay algún cambio, pues tendrían que estar asistiendo a las conferencias que vienen señaladas ahí en el programa. Pues las conferencias que vienen a las 11 y 12 del día. Y por ahí pues voy a estar verificando que están entrando a esas conferencias. Bueno, se me hace que les voy a pedir ahí como tarea aparte un pequeño resumen de lo que trató la conferencia. Entonces eso se los voy a contar como tarea.
para que asistan el lunes, miércoles y viernes. Mejor se los voy a poner como tarea. Y también les va a contar ahí dentro de su calificación. Ok, entonces eso es todo por hoy. No sé si antes de concluir tengan alguna pregunta. ¿No? Entonces, que pasen un buen fin de semana y recuerden, tienen que entrar a las conferencias. Les va a aparecer ahí en el aula virtual como una tarea después de asistir a la conferencia. Tienen hasta el 3 de la tarde les voy a poner para que suban el reporte de la asistencia a las conferencias que han asistido. Entonces recuerden que la clase es de 11 a 1, entonces tienen que demostrar que ese tiempo de 11 a 1 lo utilizaron para asistir ahí a los eventos de la Semana de Ingeniería. Entonces que pasen un buen día y nos vemos nos vemos hasta la otra semana, o si hay un cambio, pues ahí les aviso. Hasta luego, que pasen un buen fin de semana. Profe, entonces ahorita nos marca. Sí, ahorita, un momento. Gracias.